Bienvenidos a este episodio de Sabiduría Antigua y Filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 10. La gran virtud. Pasaje. Unir cuerpo y mente en un conjunto del que no puedan disociarse. Equilibrar el chi hasta hacerlo tan armónico como el de un recién nacido. Purificar la visión interna hasta dejarla libre de todo vicio. Querer al pueblo y gobernar la nación, practicando el Wu Wei. Abrir y cerrar las puertas del cielo, siendo como la mujer misteriosa, conocer y comprenderlo todo, usar la inteligencia, engendrar, criar, alimentar, educar, engendrar sin apropiarse, obrar sin pedir nada a cambio, guiar sin dominar. Esta es la gran virtud. Explicación del pasaje. Hoy nos adentraremos en un pasaje profundo y evocador del Tao Te Ching, de Lao Tzu, explorando su rica conexión con la práctica de la meditación. Este texto antiguo, lejos de ser una reliquia polvorienta, resuena con una frescura asombrosa en nuestro camino hacia la paz interior y la comprensión. El pasaje comienza con una imagen poderosa: unir cuerpo y mente en un conjunto del que no puedan disociarse. Detengámonos aquí. En nuestra vida cotidiana, a menudo experimentamos una desconexión, una suerte de diálogo interno constante que nos arrastra lejos de la experiencia física presente. La mente divaga en preocupaciones, recuerdos, planes futuros, mientras el cuerpo realiza tareas casi automáticamente. La meditación, en su esencia, es un camino de vuelta a la unidad, a través de la atención plena a la respiración, a las sensaciones corporales, al momento presente. Buscamos disolver esa separación artificial. No se trata de forzar una unión, sino de permitir que la conciencia se expanda para abarcar la totalidad de nuestra experiencia, cuerpo y mente, danzando en armonía. Cuando esta unidad se establece, la dualidad se desvanece y experimentamos una sensación de integridad, de ser completos en el instante. La siguiente línea nos habla de equilibrar el chi hasta hacerlo tan armónico como el de un recién nacido. La palabra chi aquí puede interpretarse como una naturaleza esencial, nuestra conciencia prístina, antes de ser moldeada por las experiencias y los acontecimientos del mundo. Un recién nacido encarna una pureza y una espontaneidad asombrosas. Su mente no está cargada de juicios, expectativas ni miedos complejos. Su ser es una expresión directa de la vida. La meditación nos invita a despojarnos de esas capas de condicionamiento, a aquietar el torrente de pensamientos y emociones que nublan nuestra visión interior. Al igual que un recién nacido, buscamos un estado de equilibrio natural, donde la armonía interna no se vea perturbada por las agitaciones externas. No se trata de volver a la infancia de forma literal, sino de recuperar esa frescura perceptiva, esa capacidad de asombro y de presencia total. Luego, Lao Tzu nos exhorta a purificar la visión interna hasta dejarla libre de todo juicio. La visión interna se refiere a una capacidad de percibir la realidad más allá de las ilusiones y de las distorsiones creadas por nuestros apegos, aversiones y prejuicios. Los juicios aquí no se limitan a las malas costumbres, sino que abarcan cualquier cosa que empañe nuestra claridad mental.
el juicio constante, la crítica implacable hacia nosotros mismos y hacia los demás, la necesidad de control, el miedo al cambio. La meditación es un proceso de limpieza de esta visión interna. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, sin aferrarnos a ellos, comenzamos a desidentificarnos de su poder. Esta observación consciente actúa como un filtro, permitiendo que la luz de la sabiduría inherente brille con mayor claridad. Una visión interna purificada nos permite ver la interconexión de todas las cosas y responder al mundo con compasión y ecuanimidad. Querer al pueblo y gobernar la nación. Esta frase puede parecer alejada de la meditación individual, pero encierra una profunda conexión. En el contexto del Tao Te Ching, el gobernar no se refiere necesariamente al liderazgo político, sino a la maestría de uno mismo. Querer al pueblo puede interpretarse como cultivar la compasión y la empatía hacia todos los seres, incluyéndonos a nosotros mismos. La meditación cultiva estas cualidades al abrir nuestro corazón y permitirnos sentir la conexión inherente con todo lo que existe. Un individuo que se gobierna a sí mismo con sabiduría y compasión irradia esa armonía hacia su entorno, influyendo positivamente en aquellos que lo rodean. La paz interior se irradia hacia el exterior. La extraña frase practicando el Wu Wei es una transliteración de un sonido o una práctica meditativa específica que se ha perdido con el tiempo o que era conocida por los contemporáneos de Lao Tzu. Aunque su significado exacto no sea esquivo, podemos interpretarlo como la importancia de la práctica constante y la dedicación en el camino de la meditación. Al igual que un buey trabaja con diligencia y perseverancia, nosotros debemos cultivar nuestra práctica meditativa con paciencia y regularidad, sin esperar resultados inmediatos. Es en la constancia donde se profundiza la experiencia y se revelan las capas más sutiles de nuestra conciencia. Abrir y cerrar las puertas del cielo, siendo como la mujer misteriosa. Esta imagen poética alude a la respiración, el ancla fundamental de muchas prácticas meditativas. La inhalación es la apertura, la expansión, la recepción de la energía vital. La exhalación es el cierre, la liberación, el dejar ir lo que ya no necesitamos. La mujer misteriosa simboliza la profundidad insondable del Tao, la fuente de toda creación. Al centrarnos en el ritmo natural de nuestra respiración, nos conectamos con este flujo universal, con este misterio inherente a la vida. Nos volvemos receptivos, como la mujer, permitiendo que el Tao se manifieste a través de nosotros. Conocer y comprenderlo todo, usar la inteligencia, engendrar, criar, alimentar y educar. Aquí se nos habla del potencial de la mente despierta. A través de la meditación cultivamos una inteligencia que va más allá del intelecto racional. Es una comprensión intuitiva, una sabiduría que surge del silencio interior. Engendrar y criar puede interpretarse como la capacidad de dar a luz a nuevas ideas, a nuevas formas de ser, nutridas por la claridad mental que la meditación proporciona. Alimentar y educar representa el cuidado y el desarrollo de este potencial, tanto en nosotros mismos como en los demás. Una mente meditativa es una mente creativa, capaz de generar soluciones y fomentar el crecimiento. Finalmente, el pasaje culmina con una descripción de la gran virtud. Engendrar sin apropiarse, obrar sin pedir nada a cambio, guiar sin dominar.
Esta es la esencia de la acción sabia y desinteresada, la manifestación práctica de la comprensión profunda que la meditación cultiva. Engendrar sin apropiarse implica crear sin aferrarse al resultado, sin buscar reconocimiento o control sobre lo creado. Obrar sin pedir nada a cambio refleja la motivación pura, la acción que surge del deseo de contribuir al bienestar, sin esperar recompensa. Guiar sin dominar. Sugiere un liderazgo suave, basado en el ejemplo y la inspiración, en lugar de la imposición y el control. En resumen, este pasaje del Tao Te Ching nos ofrece una guía profunda para la práctica de la meditación y para vivir una vida en armonía con el Tao. Nos invita a unir cuerpo y mente, a recuperar la pureza de un recién nacido, a purificar nuestra visión interna, a cultivar la compasión, a perseverar en la práctica, a conectar el ritmo de la respiración, a despertar nuestra inteligencia intuitiva y a actuar con desinterés y sabiduría. Que esta reflexión os inspire en vuestro propio camino hacia la serenidad y la comprensión. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.